Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues quiero responder al pastor Juan Manuel Vaz. Es un pastor residente aquí en España y además es español, sobre el tema de si el cristianismo es religión o no. Porque él, en el video que vamos a ver a continuación, él dice que o eres cristiano o eres religioso, como si ambos conceptos fueran diferentes. Si el señor Juan Manuel busca en un diccionario la palabra cristianismo, va a encontrarse con una sorpresa. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es? Pues cristianismo, religión monoteísta. Esa es la definición que nos deja la RAE, la Real Academia de la Lengua, la cual es la autoridad en nuestro lenguaje. No entender lo que significa la palabra religión o qué significa la palabra cristianismo ya no es un planteamiento teológico, sino que la problemática ya se encuentra en que no entendemos nuestro propio idioma. Si no sabes lo que significa la palabra religión o la palabra cristiano, cristiano ¿qué es? Persona perteneciente a la religión cristiana o al cristianismo, para que vean lo confundido que está este señor. Vamos a dar paso a las imágenes, aproximadamente un minuto, no va a ser mucho, donde lo vamos a escuchar y vamos a darle respuesta. Vamos a ver lo que es religión y lo que no es religión. Él rechaza de plano todo lo que sea religioso. Así que pasamos el video y enseguida pues hacemos la respuesta. ¿Sabes por qué a veces dices, ay, tengo que ir a la iglesia, ahí tengo que orar, no puedo irme a hacer esto porque soy cristiano? Porque estás en la religión. Estás bajo el yugo de la religión. Por eso te pesa ser cristiano. Por eso cuando no quieres hablarle a la gente de tu fe porque parece que te amarga ser creyente. Parece que todavía miras Sodoma y Gomorra y en el fondo te gustaría volver atrás como la mujer de Lot. Porque cuando has conocido a Jesús, la vida cristiana no es un yugo pesado. Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Ahora no sufres para obedecer. Ahora nace de ti. Nace de ti. Nadie tiene que venir a corregirte cuando has pecado porque nace de ti. Tú mismo te examinas. El mismo Espíritu Santo que mora en ti te hace ver tu pecado. Hermano, si tú tienes al Espíritu Santo, no necesitas ni un pastor para que te corrija. Bien, acabamos de ver al pastor Juan Manuel Vaz, el cual pues es un pastor en el cual, pues como hemos dicho al comienzo del video, no entiende lo que es o lo que significa la palabra religión y lo diferencia. O eres religioso o eres cristiano, como si ambas cosas fueran diferentes. Cuando no lo es, van de la mano. Vamos a ver en cuestión de nuestro propio lenguaje, él se opone a lo que es religión, ¿verdad? Y la palabra para una persona que es contraria a la religión es ser una persona impía. ¿Qué es una persona impía? Según la RAE, una persona impía es una persona contraria y hostil a la religión. Otra definición de impío es la siguiente. Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. A su vez, se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. Él dice que no es religioso. Me parece muy bien. Vamos a ir de nuevo a ver cuál es el significado de la palabra religión. Religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio
para darle culto. Él, como pastor, pues él tendrá su conjunto de creencias. Él también tendrá esos sentimientos de veneración, ¿verdad?, hacia Dios, y también cierto temor, un temor santo hacia Dios. Por supuesto, él va a tener normas morales para la conducta. ¿Cuáles son esas normas morales de conducta que tenemos los cristianos? Por ejemplo, los 10 mandamientos. O sea, si él se dice que no es religioso, entonces él, supongo yo, que no seguirá los 10 mandamientos. Es bastante curioso porque recordemos a ese joven rico, el cual se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Cumple con los mandamientos, o con los 10 mandamientos, ¿verdad?, con la ley moral que nos dejó Dios. Si este señor no se dice religioso, por tanto, entiendo o supongo que él no seguirá ese código moral. Pero entiendo que sí. Entonces, él es una persona religiosa. También, una persona religiosa realiza ciertas prácticas religiosas, valga la redundancia, prácticas religiosas, ¿como cuáles? La oración es un acto religioso que eleva nuestro alma hacia Dios. ¿Qué más? El sacrificio. Los católicos, por ejemplo, el sacrificio para rendir culto a Dios, el único que él dejó, la Santa Misa, la Eucaristía. Desconozco el sacrificio o si este señor celebra cualquier tipo de sacrificio en su iglesia. Que por otro lado, iglesia pertenece al... Si la palabra iglesia que él se pone en el letrero de su iglesia, valga la redundancia también, que iglesia es la congregación donde los cristianos se reúnen. Es que todo conduce hacia la religión, aunque Juan Manuel Vaz pues quiera engañar a sus adeptos. Él lee la Biblia. La Biblia es un libro religioso. ¿Por qué se niega en negar la mayor? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero vamos a la Escritura. Vamos también a la Escritura a ver lo que dice la Biblia. A ver si la Biblia nos habla que tener una religión es malo o no. San Pablo dice, el libro de Hechos de los Apóstoles, que era perseguido por su religión. O sea, los cristianos del primer siglo, los cristianos que aparecen en la Biblia, esos primeros cristianos, seguían una religión. ¿Por qué Juan Manuel Vaz no sigue ninguna religión? Porque también lo contrario a la religión o lo contrario a iglesia sería ser una secta. Que ahora vamos a ver lo que significa estar y qué es lo que piensa una secta sobre la iglesia. La Biblia es tajante en el concepto de ser religioso y fuera de toda duda lo plantea como un hecho importante. Fíjense en San Juan capítulo 9 versículo 31. A ver lo que dice la Biblia sobre las personas que son religiosas. El Señor, cuando habla de religión, ya tiene en mente a la Iglesia Católica. ¿Que su misión cuál es? Su misión es sacarte a ti de la iglesia, o si ya perteneces a su iglesia, que no vuelvas a la unidad que quiso Cristo desde el principio. San Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sinónimo de impío. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese escucha. Si Juan Manuel no es religioso y lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios es verdad, Dios no escucha a Juan Manuel Vaz. Por tanto, la Biblia
habla de manera positiva y nos invita a ser religiosos. Impío. Esto, con todo mi corazón, se lo digo a Juan Manuel. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el último día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Lo hemos dicho al comienzo. Son las personas contrarias y hostiles a la religión. Y aún más, fíjense, primer capítulo, de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dichoso, este versículo se lo dedico a toda la congregación de la iglesia de Juan Manuel Vaz. Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. ¿Qué te dice la palabra de Dios hoy? A ti que perteneces a la iglesia de Juan Manuel Vaz. A ti que sigues por las redes sociales a Juan Manuel Vaz. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Serás dichoso el día que no sigas a un impío. Esa es la manera de pensar de una secta. ¿Cómo piensa una secta? ¿O cómo piensa Juan Manuel Vaz? La iglesia ha traicionado a Cristo y la iglesia pues se ha hecho del mundo. Esa iglesia se contaminó y ya traicionó a aquel que la fundó. La secta destaca la importancia del carisma sobre la función. Si una persona tiene palabrería, es un buen comercial, como digo yo, pues lo pone por encima de lo que es el sacerdocio. Sabemos que en el protestantismo o en las sectas, porque dentro de lo que son las iglesias históricas, anglicanas, luteranas, etc., sí existe un sacerdocio. En las sectas, no. Ahí, cualquier persona que tenga un buen don de palabras, que se lleve a la gente de calle, esas personas tienen el puesto de pastor garantizado. Otro punto que caracteriza a las sectas es el profeta sobre el sacerdote o el sacerdocio. ¿Qué hacen en las sectas? Todos son inspirados por el Espíritu Santo. O como dice él en sus videos, él predica, pero él no predica, él no se prepara los sermones, sino que él siente esa efusión, esa unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él predica, pero el que habla a través de él es el Espíritu Santo. Y de nuevo, algo parecido, lo que en una secta promueve es la inspiración sobre la doctrina. La Iglesia Católica, ¿qué dice? María es Madre de Dios. Esa es la doctrina oficial dentro del cristianismo. ¿Qué dicen ellos? Yo me siento inspirado, yo interpreto la Escritura, a mí el Espíritu Santo no me falla, a mí el Espíritu Santo no me miente. Y María no es Madre de Dios. Fue una mujer piadosa, fue una hermana mía en Cristo, pero no es Madre de Dios. O sea, su carne. Ellos predican por su carne, por lo que le parece, por lo que entienden. Ese es el error de las sectas, que el depósito de la fe lo han deformado. Han cogido por aquí y por acá y han hecho de la doctrina cristiana un Frankenstein. ¿Qué era Frankenstein? Era un ser humano, pero ¿cómo estaba hecho? De partes de un hombre por aquí, el pie de uno, la cabeza era del otro, el brazo del otro. Y así es como se han construido las sectas. Son un Frankenstein del cristianismo. La iglesia, por otra parte, pues se basa en la universalidad, la voluntad
salvífica de Dios se extiende a toda la humanidad. Por eso no somos secta, porque el mensaje es universal. El mensaje que damos es universal. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres se salven. ¿Qué dicen las sectas? Yo y toda mi congregación somos salvos. Los que están fuera, no. La iglesia es una comunidad de santos y pecadores donde se predica que el pecador arrepentido puede alcanzar el perdón de Dios. En la iglesia vivimos santos y pecadores. Aquí ni todos somos santos, ni todos somos pecadores. Así que yo espero haber aclarado el tema de lo que significa la palabra religión y lo que es ser cristiano, o que es también una secta o una iglesia. Yo espero que sigáis el consejo de la palabra de Dios en Salmo capítulo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Dios te guarde, Dios te bendiga.